Estamos en la Parashá Vaigash. Estamos en la historia del libro de Bereshit, en la historia de José. José dándose a conocer a sus hermanos acercándose a él al mismo tiempo y reconociendo el error que habían cometido de venderlo y de abandonarlo. Para darse a conocer a sus hermanos, en realidad Yosef tuvo que acercarse a ellos y solamente en la intimidad pudieron reconocerlo. Y entonces sus hermanos comprendieron que habían cometido un gran error, ya que de entre ellos Dios había determinado quién iba a ser el que los iba a salvar del hambre y la desolación. Y ese fue Yosef. Los acontecimientos familiares eran muy simples. Yosef, el de los sueños mágicos, el que iba a ser más grande que todos, había que eliminarlo. Se lo sacaron de encima. Y después Dios los termina trayendo a los pies de él. Como siempre decimos, Yosef pudo haber actuado de dos maneras, pudo haber sido vengativo o no, pero como era sabio, él pudo comprender que todo lo que él había vivido tenía como sentido ser la puerta abierta para que su familia continúe existiendo. Hay otros acontecimientos en esta parashá, pero sinceramente no los quiero desarrollar porque quisiera centrarme solamente en un punto. Y el punto es: no discutan entre ustedes, porque todo esto lo determinó Dios para que sea salvación para ustedes. Y ese es el punto. Y dentro de eso, considerar qué pasa cuando nos sucede algo y le pedimos a Dios. Dios nos escucha, Dios nos responde, hay que insistirle, hay que tener fe de que las cosas van a pasar para que pasen. No pasan porque no sé orar, no pasan porque no sé pedir bien. Hay que pedir de alguna manera, hay que hacerlo cuántas veces por día, todos los días. Hay que hacerlo en la comunidad o solo, o acá y solo. ¿Cómo es? Y en resumidas cuentas, ¿de qué serviría orar si ya ha estado todo decidido por Dios? Si Yosef le dice a sus hermanos: bueno, en realidad, todo esto que me pasó a mí y lo que ustedes me hicieron, que fue eliminarme de la familia, lo mandó todo Dios, porque Él sabía que iba a haber hambre en la tierra y que ustedes necesitaban poder comer para seguir subsistiendo. Y entonces Dios preparó los acontecimientos y ahora, tantos años después, vemos qué bien que Dios prepara las cosas. Mientras tanto, Yosef fue el que tuvo que vivir la experiencia. Pero claro, él tuvo la suficiente sabiduría como para saber soportar su dolor y no llenarse de rencor. Saber soportar su dolor y no llenarse de rencor. Muy interesante. Por más que él alcance sabiduría, sus acontecimientos, los que él vivió, no los puede cambiar.
lo que puede hacer es mirarlos de otra forma. Pero si los ve desde otro ángulo, los acontecimientos cambian. Porque cambiamos nosotros. ¿Cuándo cambiamos nosotros? Cuando podemos ver las mismas cosas de otra forma. Cuando podemos ver de un suceso una cara diferente. El suceso es el mismo, pero mi mirada es diferente. Por lo tanto, voy a obtener una información distinta y una conclusión distinta sobre el mismo suceso. Bien. Y José en todos estos años, ¿habrá orado? ¿Y cómo oraba? A ver, ¿cómo haríamos nosotros? Ay, Dios, perdoná a mis hermanos. No sabían lo que hacían. Protégelos, Señor. Necesito algo. ¿Qué voy a hacer? Vamos a orar. Vamos a orar. Y Dios va a responder. Oren que Dios responde. El concepto de la oración es un concepto que está arraigado en el pueblo judío. Y yo entiendo que muchos de ustedes vienen de distintas extracciones. Y este es un tema que nunca lo desarrollé de esta forma en esta comunidad, por eso lo elegí desarrollar hoy, teniendo en cuenta la sabiduría de Yosef para poder superar su propio dolor. La palabra orar no es una palabra hebrea. En hebreo decimos leitpalel, autojuzgarse. La palabra rezar no es una palabra hebrea. El rezo es un ruego. Es cristianismo puro. Le ruego a Dios que elimine el mal que está sobre mí. Pero el concepto hebraico es leitpalel, es diferente. Es autojuzgarse, autoexaminarse. Cuando Yeshua nos dice cómo tenemos que orar, y él da un ejemplo de oración individual, no solamente se está refiriendo al Kadish cuando él arma toda su oración, sino que además los términos que él utiliza no son los de orar como nosotros los conocemos, tenés que pedirle a Dios que Dios te va a dar, o tenés que rogarle a Dios que te salve el diablo. Es autojuzgarse, examinarse. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le hablamos a Dios, no le hablamos, con el perdón del ejemplo, al carnicero de la esquina, ni al kiosquero de la esquina. Estamos hablando al Rey, a Dios. Y cuando nos paramos frente al Rey, el Rey que tiene dos grandes atributos, justicia y misericordia, nos pide que seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Una vez más, con el perdón del ejemplo, y es un ejemplo nomás, al carnicero de la esquina le pido 1 kilo de asado. A Dios le expongo mi ser para dialogar con él. El concepto es totalmente distinto. Nuestras oraciones en comunidad, ¿cómo empiezan? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Cuando nos empezamos a referir a él, no empezamos, mirá, tengo un problema, entonces yo quiero que vos me des porque yo creo que vos tal y tal cosa. Ese es el carnicero de la esquina, que tal vez si me confía en mí, me anota en una libretita y me da fiado. Cuando hablamos con Dios, primero reconocemos quién es Él. Bendito eres tú, Dios.
La segunda parte de las oraciones que usamos es que eres el dador de lo que estoy pidiendo. Y la tercera parte de la oración que usamos, las estructuras, es que tú lo haces posible. En resumidas cuentas, no le pedí nada y lo declaré. Mirarse todos los días hacia adentro es la mejor oración que podemos tener. Es más, es la única. Porque en la medida en que nuestra voluntad se asemeje a la voluntad de Dios, va a pasar que en la escalera de Jacob, que los ángeles subían y bajaban, es como que vamos a estar en el punto medio, porque vamos a estar unidos con lo que Dios está esperando que hagamos y que suceda. Entonces vamos a empezar a darnos cuenta que necesitamos cada vez menos cosas, porque lo tenemos todo. Tenemos un contacto directo con Dios. Y si hay contacto directo con Dios, acompañamos la vida. No peleamos la vida, la acompañamos, porque Dios camina con nosotros. Que el Señor los bendiga.